Bienvenidos a Experiencia Vendimia Podcast. Aquí el aprendizaje se destila gota a gota, porque al igual que el mejor vino, el conocimiento no tiene prisa, pero sí tiene una huella imborrable. A ver, pensemos por un segundo en la siguiente escena. El calendario marca, digamos, el año 67 después de Cristo. El lugar es un calabozo romano, específicamente la prisión mamertina, que es famosa por ser este espacio subterráneo, húmedo, oscuro. Uy, sí, de esos lugares que te calan los huesos y donde, literalmente el eco de las cadenas es lo único que escuchas todo el día. Exactamente. Y allí se encuentra el apóstol Pablo. Él sabe, sin lugar a dudas, que sus días están contados. Sabe que afuera lo espera la guillotina del emperador Nerón. Pero lo que resulta completamente, contraintuitivo de esta escena es su estado mental en ese momento. Claro, porque uno pensaría que estaría aterrado o redactando sus memorias, ¿no? Tal cual. A un paso de la muerte, su mayor preocupación no es defender su reputación, ni proteger, sus pertenencias. Su única y absoluta prioridad es diseñar un sistema de sucesión. Y esa es una imagen que, desarma por completo todos los esquemas modernos de liderazgo que tenemos. Porque generalmente, cuando alguien está en la cima de su influencia o ya al final de una carrera muy prolífica, la tendencia natural es aferrarse al poder o construir un monumento a los propios logros. Sí, asegurar que tu nombre quede en la placa más grande del edificio. Exacto. Pero Pablo, sin embargo, entiende una realidad histórica que es ineludible, y es que el cristianismo, y de hecho cualquier movimiento que busque, transformar a la sociedad, siempre está a una sola generación de la extinción. ¡Wow! ¿A una sola generación? Así es, todo ese trabajo titánico, los viajes por el Mediterráneo, los naufragios, las persecuciones, todo eso se vuelve irrelevante si él no asegura un receptor adecuado para el mensaje. Hay una frase brutal aquí, y es que un ministerio que termina el día que su líder muere, por más espectacular que haya sido a los ojos del mundo, pues no fue un movimiento espiritual. Sin un monumento. Fue, en el fondo, un simple monumento al ego personal. ¡Qué concepto tan duro y a la vez tan necesario! Un monumento al ego personal. Y justamente de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. Hemos estado revisando un conjunto de fuentes muy reveladoras, centradas en un documento que se titula Multiplicando Líderes. Sí, un material fantástico. Y la misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar cómo identificar a los futuros líderes dentro de una comunidad de fe. Cómo establecer este legado que no dependa de una sola figura carismática. Este material es básicamente una hoja de ruta para cualquiera que busque formar discípulos reales y, escapar de una crisis silenciosa que vemos en casi todas partes. Que es esta crisis de congregaciones gigantescas, repletas de consumidores, pero que carecen trágicamente de reproductores. Gente que consume pero no produce nada nuevo. Esa distinción entre consumir y reproducir es el núcleo del problema actual. Porque a simple vista, una organización con miles de consumidores pasivos parece un éxito rotundo. Las métricas de asistencia están altísimas, los eventos revientan de gente. Todo se ve muy bien en redes sociales. Claro, se ve increíble. Pero estructuralmente es un castillo de naipes que está al borde del colapso generacional. Si la supervivencia del mensaje original depende de pasar la antorcha de la manera correcta, la historia nos obliga a mirar con lupa cuál fue el protocolo de emergencia que Pablo activó en esos últimos días. Y la genialidad de ese protocolo de emergencia, y esto me encanta, es que no es un manual de 500 páginas. La estrategia completa de supervivencia para los próximos 2000 años está condensada en un solo versículo. Es increíble el nivel de síntesis. Totalmente. Vamos a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2. En una sola línea se traza este diseño multigeneracional que es brillante. Las fuentes que revisamos desglosan 4 generaciones espirituales conectadas inseparablemente. La generación 1 es el mismo Pablo, cuando establece algo como, lo que has oído de mí. Ajá, el punto de origen. Exacto. Luego pasamos a la generación 2, que es su joven discípulo, al decirle, tú. Refiriéndose a Timoteo. De inmediato, ahí mismo, pasamos a la generación 3, que son los sucesores a los que Timoteo debe buscar, cuando dice, encarga a hombres fieles.
Y falta una más. Y finalmente, claro, la generación 4, que es la que garantiza el futuro a largo plazo. La frase es para enseñar también a otros. O sea, los discípulos de los discípulos. Todo en un solo respiro. 4 eslabones en una sola oración. El nivel de comprensión de esa idea es, asombroso, pero la estructura entera se vendría abajo, literal, si no fuera por el verbo central que conecta a todas estas generaciones, y es la palabra encargar. A ver, explícanos un poco más de eso. Claro, el texto original en griego utiliza la palabra paratitemi, y detenernos en este término pues lo cambia todo. No es una sugerencia amistosa. No es decirle a Timoteo, oye, comparte estos apuntes cuando tengas tiempo libre el fin de semana. No es como reenviar un correo electrónico. Para nada. En el siglo I, paratitemi era un término técnico, pero del mundo financiero y legal. Significaba depositar un tesoro incalculable, o sea, los ahorros de toda una vida o las joyas de la corona, en las manos de alguien con la confianza absoluta de que sería, digamos, protegido, guardado y administrado correctamente frente a cualquier amenaza. Es decir, no es una simple carrera de relevos donde te pasan, no sé, un tubo de aluminio súper ligero que pesa unos cuantos gramos. La imagen mental aquí, o sea, la que me viene a la mente, es que el corredor anterior llega sudando y te entrega la llave maestra de la bóveda central del banco más importante del mundo. Exactamente esa es la imagen. El peso físico y moral de esa llave es aplastante. No es algo que puedes balancear distraídamente mientras caminas o dejarla olvidada en el asiento del auto. Te obliga, pues, a tomar una postura de custodia, de responsabilidad absoluta. Y Pablo le está depositando a Timoteo este depósito sagrado, que es el mensaje original, para que lo invierta en la siguiente generación con la misma gravedad con la que un banquero resguarda el oro de un rey. No hay margen para perderlo. Pero aquí surge una tensión inevitable en la práctica de hoy. O sea, pensemos en un escenario muy común en cualquier congregación actual. A ver, hay personas que asisten absolutamente a todas las reuniones, conocen las canciones de memoria, contribuyen económicamente y tienen un comportamiento social, digamos, intachable. Aman genuinamente su fe. Personas ejemplares a simple vista. Sí, ciudadanos modelo dentro de su comunidad. Sin embargo, no están discipulando a nadie más. O sea, no tienen hijos espirituales, no se sientan con nadie más joven o con menos experiencia a enseñarle a orar, por ejemplo. De acuerdo con este diseño de 4 generaciones del que hablamos, ¿qué papel juegan estas personas? El documento es muy, pero muy claro respecto a ese perfil. Aunque esa persona tenga las mejores intenciones y disfrute de los beneficios de la comunidad, al no estar formando activamente a la siguiente generación, ya sean sus propios hijos en casa o nuevos creyentes en su entorno, se convierte a nivel estructural en un eslabón roto. Un eslabón roto. Qué fuerte. Es el fin de la transmisión. O sea, el tesoro llegó hasta sus manos, pero ahí se quedó. No avanzó a la generación 4. Y esto abre una puerta fascinante para el análisis, porque nos obliga a preguntarnos algo vital. Si estamos obligados a pasar esa pesada llave de la bóveda para que la cadena no se rompa, pues la decisión más crítica de un líder es elegir a quién dársela. Totalmente. Porque, a ver, si entregas la llave maestra a la persona equivocada, el desastre está más que garantizado. Por mucha urgencia que haya en pasar el relevo rápido, si la persona no es la correcta, el tesoro se corrompe, se gasta en fines egoístas o simplemente se pierde en el camino. Y ahí se apaga la luz del movimiento. Exacto. Esto nos lleva a uno de los puntos neurálgicos de nuestro estudio de hoy. ¿Cómo se filtra a los candidatos correctos? O sea, en un mar de rostros, en un auditorio lleno, ¿cómo sabemos quién está listo para recibir ese depósito? Pues la respuesta a esa pregunta choca frontalmente con la cultura corporativa actual. El filtro innegociable para la sucesión, según los textos, no es el nivel de habilidad, no es el talento innato ni el currículum académico lleno de diplomas. ¿Entonces qué es? El filtro absoluto es el carácter. El texto utiliza una metáfora muy visual para explicar esto, y es que se nos dice que no se buscan vasijas de oro macizo que sean deslumbrantes y que atraigan todas las miradas, pero que estén agrietadas y dejen escurrir el agua. O sea, muy bonitas por fuera, pero inservibles. Tal cual. Se buscan vasijas de barro, utensilios comunes, sin un brillo especial, pero que sean íntegros y retengan el contenido sin derramar una sola gota de la verdad.
Oye, pero eso va en contra de absolutamente todo lo que nos enseñan sobre el éxito hoy en día. O sea, pensemos en cómo operan muchas instituciones modernas. Se suelen promover al escenario al que habla mejor, al que tiene una presencia magnética que atrae a las masas, o al que sabe organizar eventos gigantescos. Claro, al influencer de la comunidad. Exacto. Premiamos el talento puro y duro, y asumimos, de manera muy ingenua, que el carácter se puede ir arreglando en el camino. Y la historia ha demostrado que asumir eso es un error gravísimo. Por eso la instrucción a Timoteo no fue busca a gente brillante, fue encarga esto a hombres fieles. La palabra clave en griego ahí es pistoi. Pistoi. Sí, pistoi. Define a alguien digno de confianza, que es constante, inquebrantable. Hay que recordar que la iglesia del primer siglo pues estaba bajo una presión brutal. Estaba llena de herejías emergentes por todos lados y persecución estatal. Te jugabas la vida, literalmente. Literal. Así que Timoteo necesitaba entregar el tesoro a alguien que no alterara el mensaje para hacerlo, digamos, más digerible o más popular frente a la cultura de turno. El talento te consigue una plataforma, sí, pero solo la fidelidad, o sea, esta cualidad de pistoi, garantiza que el mensaje original llegue intacto a la próxima década. ¿Es revelador? No le dijo, ve y busca al mejor orador de toda la ciudad de Éfeso, sino busca al más fiel. Y para visualizar esto en la práctica, porque a veces suena muy abstracto, las fuentes detallan una herramienta que me pareció fantástica llamada la matriz de Pablo. Ah, sí, la matriz de talento y fidelidad. Exacto. Es esencialmente un cuadrante que contrasta el nivel de talento contra el nivel de fidelidad. Y para quien hoy mismo esté intentando identificar futuros líderes en su entorno, este marco de referencia es oro puro. A ver, analicemos esos cuadrantes. Claro, porque explican muchas de las crisis de liderazgo que vemos en las noticias todos los días. Empecemos por el cuadrante, diría yo, más peligroso de todos. Alto talento combinado con baja fidelidad. Uy, una bomba de tiempo. Literalmente. El autor advierte que promover a alguien con este perfil es como encender una mecha cerca de explosivos. Es la receta del liderazgo tóxico. Son estas personas carismáticas que, pues, llenan los asientos rápidamente, saben hablar, saben conectar, pero al carecer de un carácter íntegro, eventualmente manipulan, abusan del poder o terminan fracturando a la comunidad. Y el daño que dejan a su paso requiere décadas para sanar, si es que sana. Así es devastador. Y luego tenemos el cuadrante inferior, que sería bajo talento y baja fidelidad. Que bueno, claramente esta persona no está en posición de liderar a nadie, ¿verdad? Lo que necesita es un cuidado pastoral profundo, necesita restauración y entender las bases antes de asumir cualquier responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Necesitan sanar primero. Pero la verdadera magia de este concepto ocurre en los otros dos cuadrantes. Sí. Veamos el cuadrante de alto talento y alta fidelidad. Ese es, o sea, el sueño dorado de cualquier mentor. Es el líder ideal, alguien sumamente competente en lo que hace, pero también profundamente íntegro. Como un unicornio. Exacto. No se ven todos los días. Cuando se encuentra alguien así, la indicación del documento es multiplicarlo de inmediato, o sea, darle pista libre para que corra y libere. Sin embargo, y esto es lo fascinante, el cuadrante que el documento destaca como el terreno más fértil para el discipulado diario es el de bajo talento aparente, pero alta fidelidad. O sea, el clásico perfil de la persona que pasa totalmente desapercibida. El que no levanta la voz. Ese mero. Es la mejor inversión a largo plazo que un mentor puede hacer. ¿Y por qué? Porque a una persona íntegra, humilde y leal se le puede enseñar pues casi cualquier habilidad. Claro, las herramientas se aprenden. Sí, se le puede enseñar teología, se le puede enseñar cómo hablar en público, cómo administrar recursos financieros. Toma tiempo, obvio, pero el terreno es fértil. En contraste, es virtualmente imposible, o sea, no se puede enseñarle lealtad, humildad o fidelidad a una persona que es arrogante, que solo busca su propio protagonismo. Sin importar cuánto talento posea. O sea, el carácter es el cimiento y el talento termina siendo solo la decoración. Me encanta esa frase. Tal cual. Y esto nos lleva a los pasos prácticos que el documento sugiere para identificar a estas personas fieles hoy mismo. Porque si alguien en la audiencia quiere encontrar a esa persona de, digamos, bajo talento evidente, pero alta fidelidad,
El texto advierte que no hay que buscar bajo las luces del escenario principal, hay que buscar en las sombras. En los detalles cotidianos. Sí. Si observa a la persona que llega puntual, llueva o truene, a la que acomoda las sillas o se queda limpiando cuando sabe que nadie, absolutamente nadie, la está mirando para aplaudirle, a la que ha demostrado una lealtad a prueba de fuego hacia su propia familia. Y aquí las fuentes citan un principio clave del Evangelio de Lucas que dice que quien es fiel en lo muy poco, pues será fiel en lo mucho. ¡Qué gran indicador! Pero a ver, localizar a esta persona con el carácter correcto es apenas, digamos, la mitad de la ecuación. Una vez que identificas a ese candidato fiel, el enfoque tiene que cambiar a cómo capacitarlo. Y aquí es donde muchísimos sistemas modernos de educación fallan estrepitosamente. ¿Por qué fallan? Porque confunden la acumulación de información teórica con la preparación real para el liderazgo. Uy, ese es un punto de quiebre importantísimo en nuestra charla. Porque, si encontramos a alguien íntegro y simplemente lo sentamos en un aula a escuchar conferencias y memorizar fechas históricas por los siguientes 3 años, no estamos cumpliendo el mandato del que hablaba Pablo. El objetivo no es crear eruditos pasivos que se la pasen debatiendo. Para nada. El versículo que analizamos lo especifica súper bien. La meta es que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra clave en los textos originales es hijakanoi. Hikanoi, suena a competencia. Ajá, denota competencia, suficiencia, la capacidad real de ejecutar una tarea. O sea, el propósito del discipulado no es que un grupo de personas se reúna a consumir conocimiento teológico de forma indefinida, como si fuera un club de lectura. El objetivo es empoderarlos para que ellos mismos se conviertan en formadores. En reproductores. Sí, de hecho, el documento lanza una advertencia bastante severa al respecto. Dice que la educación que no desemboca en reproducción se convierte, a fin de cuentas, en un intelectualismo estéril y vanidoso. Intelectualismo estéril. ¡Qué fuerte! Y para ilustrar cómo se ve esto en la vida real, el texto utiliza una analogía geográfica que, te digo, a mí me resulta imposible de olvidar. Ah, la de los mares es buenísima. Sí. Para entender la diferencia entre un consumidor y un reproductor activo, nos lleva a la geografía de Israel, específicamente a los 2 cuerpos de agua más famosos de la región, que son el Mar de Galilea y el Mar Muerto. La ironía aquí, y de hecho el centro de la analogía, es que ambos lagos reciben agua exactamente de la misma fuente, que es el río Jordán. O sea, la fuente y la calidad del agua fresca que entra es idéntica en ambos casos. No hay diferencia en el recurso que reciben. Ninguna diferencia. Pero la geografía de cada lago determina un destino radicalmente opuesto. Por un lado, tenemos el Mar de Galilea. Recibe toda esa agua fresca de las montañas y la lluvia, pero su geografía tiene una salida hacia el sur. O sea, recibe el agua e inmediatamente la deja fluir hacia el resto del valle. No se la queda. Exacto, y el resultado es que es un ecosistema vibrante. Está lleno de vida, lleno de peces, está rodeado de vegetación y agricultura. Ese flujo constante de recibir y dar es lo que genera vida. Una dinámica de flujo continuo. Pero, y aquí viene el contraste, el agua sigue su curso hacia el sur y desemboca finalmente en el Mar Muerto. El Mar Muerto recibe la misma agua dulce, la misma, pero está en una depresión geográfica sin ninguna salida, o sea, retiene absolutamente todo lo que recibe. Es un callejón sin salida. Tal cual. Y como el agua no fluye, se estanca, el sol de la región hace que la evaporación dispare la salinidad a niveles tóxicos y se vuelve un cuerpo de agua literal apestoso y carente de cualquier forma de vida. Nada, pero nada, puede sobrevivir en condiciones de retención absoluta. Y la aplicación directa que hace el autor a las comunidades de fe es devastadora, Porque nos dice que existen muchísimas congregaciones llenas de lo que él cataloga como creyentes tipo Mar Muerto. O sea, personas que llevan 10, 15 o 20 años absorbiendo conocimiento. Tienen unas bibliotecas teológicas envidiables. No se pierden un solo seminario que hay en la ciudad, toman notas detalladas de cada conferencia en sus libretas. Pero nunca enseñan a nadie. Nunca. En toda su trayectoria, jamás se han sentado a tomar un café con un joven recién llegado, por ejemplo, para enseñarle cómo enfrentar una crisis laboral con integridad o cómo dar sus primeros pasos en la fe. Reciben las aguas frescas del conocimiento todo el tiempo, pero al no tener una salida por donde invertirlo en otros, pues ese conocimiento se estanca.
Se vuelve vanidad intelectual. Tienen una retención total, sí, pero un flujo de cero. Lo cual, si lo pensamos bien, nos obliga a redefinir por completo cómo se mide el crecimiento personal en estos espacios. Cambia toda la métrica. Totalmente. Según este modelo, la madurez espiritual de un individuo jamás, pero jamás, se valida por la cantidad de discursos que ha escuchado o la información académica que ha retenido. Se valida de forma exclusiva por la cantidad de vidas que está nutriendo. ¡Wow! El mandato original no fue hacer convertidos que estén cómodos en una silla. Fue a hacer discípulos. La verdadera madurez, entonces, se manifiesta el día que la persona asume el riesgo y la responsabilidad de guiar a alguien más. Es el paso definitivo, el salto, digamos, de consumidor a reproductor. Se trata de adoptar esa mentalidad del mar de Galilea. Esto de, lo que recibo hoy debe fluir hacia alguien más mañana. Y para ir poniendo todas estas piezas juntas y empezar a cerrar nuestro análisis a fondo, creo que es vital entender que estos conceptos que hemos explorado hoy no son ideas sueltas. No son tips de liderazgo aislados. Exacto. La matriz de fidelidad, la cadena de 4 eslabones y esta transición vital a reproductor son en realidad la etapa culminante de un ecosistema mucho más amplio. Todo esto pertenece a un modelo integral detallado en los documentos que se titula Un pueblo purificado. Y para apreciar la solidez de todo este modelo, hay que ver brevemente los 4 pilares que lo sostienen. Lo que analizamos hoy, o sea, multiplicar líderes, es en realidad el 4º pilar. Pero no puede existir sin los 3 anteriores. A ver, danos un resumen rápido de esos 3. Claro. El primer pilar establece que todo liderazgo debe fundamentarse en un carácter santo. Esto se basa en textos como la primera carta a Timoteo 3. La pureza estructural de cualquier movimiento empieza siempre por la cabeza de la organización. ¿De arriba hacia abajo? Así es. Luego, el segundo pilar es crucial para la viabilidad a largo plazo. Es la restauración tras el fracaso, y se ancla en el capítulo 21 de Juan. El documento advierte algo hermoso aquí, y es que una comunidad purificada no es un museo de personas perfectas que jamás cometen un solo error. Qué alivio, porque si fuera así, nadie calificaría. Nadie. Es más bien un hospital de pecadores perdonados, donde el fracaso es reciclado constantemente por la gracia. Esa idea de el reciclar el fracaso me parece clave. Porque, insisto, si solo buscas gente perfecta e impecable, nunca vas a poder multiplicar líderes reales de carne y hueso. ¿Y cuál es el tercero? El tercer pilar que precede a la multiplicación es la unidad. Tomando como base el capítulo 17 de Juan, el texto argumenta que la unidad genuina, esa que está por encima de preferencias personales o diferencias secundarias, es el argumento de mayor peso para que el mundo exterior valide el mensaje. Claro, si la gente de afuera ve que se están peleando todo el tiempo. Exacto. Si hay divisiones internas constantes, el testimonio hacia afuera se anula por completo. Nadie quiere ser parte de algo dividido. Y entonces, una vez que tienes líderes de carácter moldeado, un ambiente que restaura activamente al que cae, y una comunidad unida, entonces, y solo entonces, llegas al 4º pilar, que es del que hablamos hoy. Multiplicar líderes sanos para garantizar el futuro a través de la segunda carta a Timoteo. Porque de nada sirve, de nada te sirve tener santidad, gracia y una unidad preciosa si todos esos tesoros se quedan encerrados en la generación actual y mueren con ella. Todos parte, digamos, del mismo mecanismo vivo. Es un sistema interconectado. Y bueno, habiendo recorrido todo este mapa documental, desde aquel oscuro calabozo romano hasta las dinámicas de nuestras organizaciones actuales, queda una pregunta flotando en el ambiente. Una pregunta incómoda, me atrevería a decir. Sí, bastante incómoda. Es una idea para que la audiencia que nos acompaña hoy la procese a solas en los próximos días. Si partimos de la premisa de que el mensaje transformador siempre, repito, siempre está a una sola generación de desaparecer, y que la responsabilidad de que la antorcha siga encendida no recae solo en las figuras públicas o los directores, sino en cada individuo que posee ese conocimiento. Entonces, ¿quién es el Timoteo en el entorno de cada persona que nos escucha hoy? Es una pregunta de autoexamen muy profunda. No puede identificar un solo nombre, un solo rostro en el que se está invirtiendo de manera intencional y activa. Entonces, ¿qué pasos concretos se pueden tomar esta misma semana para romper esa represa? Porque es un desafío que exige una respuesta práctica, ¿sabes? No podemos quedarnos solo en una reflexión teórica muy bonita. El conocimiento retenido sin propósito de formación, pues simplemente pierde su sentido original.
Así es. ¿Qué pasos vas a dar para asumir la naturaleza del mar de Galilea y permitir por fin que el agua fluya hacia otras personas? Porque cuando volvemos a la imagen de Pablo frente a la muerta, entendemos de golpe que no estaba redactando ensayos teóricos para mitigar la ansiedad de sus últimos días. Él estaba asegurando la propagación de una revolución. Asegurando que la cadena no se rompiera. Exacto. El proceso de purificar y multiplicar una comunidad nunca es un evento de un solo día o un seminario de fin de semana. Es una disciplina constante de identificar fidelidad en lugares discretos e invertir tiempo y vida en ella. Y bueno, con esa misión clarísima de buscar a la próxima vasija de barro íntegra, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un recorrido fascinante. Sin duda lo fue. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración y nos escuchamos en nuestro próximo análisis a fondo. Si este mensaje impactó tu espíritu, haz que corra como el vino nuevo. Suscríbete, comparte y permanece conectado a la fuente. Esto fue la experiencia Vendimia Podcast. Ve y da fruto que permanezca. Bendiciones.